números importantes de población indígena o que habla una lengua no española en su origen. Nuevamente entonces, ¿quiénes son? ¿Cuándo podemos decir que estamos frente a una población indígena? ¿Quién establece si estamos frente a una población indígena o no? ¿Cómo se define eso? Creo que hay un campo de definición que nos lleva al tema de la política. Entonces, definir quiénes son, dónde están, creo que es uno de los problemas que se enfrenta cuando uno quiere hacer política a partir de ese tema, cuando uno quiere definir política sobre esto. Y tratando de buscar no una definición tan etérea, sino algo más material, más cercano, estaba tratando de también tocar otro ejemplo que ya han abordado, que ya han antecedido uso la palabra, que es el tema de la tierra. Ese cuadro, lamentablemente, es muy antiguo. En el Perú, el último censo agropecuario que se ha hecho data del año 94, pero no hay otra fuente oficial. Entonces, lo que he tratado de organizar ahí es presentar quiénes son los productores, lo que está en azul son el número de productores, y cuánta tierra poseen, en términos absolutos, en ambos casos. Entonces, los dos principales tipos de propietarios son personas naturales, son minifundistas, la mayor parte de ellos concentrados en costas, si hiciéramos una desagregación por región. Y el otro gran grupo son las comunidades campesinas, los propietarios de la tierra. E inmediatamente después le siguen las comunidades nativas. Del 94 para acá ha habido algunos cambios. Probablemente la segunda columna, empezando de la izquierda, que decía sociedades, debe haber crecido un poco con el incremento de las grandes inversiones agroexportadoras, sobre todo en la costa y en algunos casos en selva. Y comunidades nativas debe haber crecido un poco más. Y lo que debe haber desaparecido es la penúltima columna, que eran cooperativas, SAIS, sociedades agrícolas de interés social, empresas de responsabilidad, porque son nombres que ustedes no les dicen absolutamente nada, pero que son nombres que en torno a los cuales se organizaba la propiedad y que fueron una herencia de la reforma agraria. Entonces, la mayor parte, o una buena parte, significativa parte de la tierra en este país, está en manos de esos sujetos de derechos colectivos, que son en realidad como una especie de invasión reciente a la estructura del derecho. La estructura del derecho, a ver, el derecho y el Estado en realidad son fenómenos muy recientes, ¿no? O sea, tal como los conocemos, tendrá unos 200 o 300 años, digamos, ya estabilizado y más o menos compartido. Sabemos más o menos a qué nos referimos cuando decimos Estado y sabemos más o menos a qué nos referimos cuando decimos derecho. Y el derecho, esa noción, tiene dos referencias fundamentales como los sujetos a los cuales asigna derechos, por ser redundante: los individuos y el Estado. Y las sociedades son personas jurídicas, digamos, inventadas para la parte comercial, pero en principio son individuos, seres humanos, y Estado, quienes son titulares de derechos. Esta noción de pueblos, donde asume que hay una especie de sujeto colectivo que comienza a ser también titular de derecho, es una noción nueva, es una noción que es introducida por estas tensiones que estamos viendo frente al tema como tierra, como tema de identidad, es reciente, y la verdad, el aparato, este edificio de lo jurídico que estamos acostumbrados a manejar, tiene dificultades para incorporarlo. Pero más allá de que el aparato jurídico formal y estatal tenga dificultades para incorporarla, esta es la realidad. En nuestro país esto está formalmente reconocido, producto de la reforma agraria. En otros países no está reconocido, pero grupos humanos organizados en tradiciones que son diferentes a la tradición grecorromana, occidental, por llamarla de alguna manera, de la cual algunos de nosotros podemos sentirnos herederos o parte de, existen, controlan significativas extensiones de recursos, reproducen su vida en condiciones que a veces nos cuesta un poco procesar, traducir a la referencia a la que estamos acostumbrados a seguir. Y entonces ese asunto, que hay grupos diversos, que hay gente que posee mucha tierra, que son parte de esos grupos diversos, se atraviesa con el proyecto de modernización, ¿no es cierto? Esos son los lotes de hidrocarburos. Toda la selva está lotizada para ser concesionada. Una parte significativa de la sierra, toda la costa. Nos vamos a quedar sin playa. No, eso es una tontería, es cierto. La concesión es una concesión. No se sabe si algún día se explotará o no, pero digamos, la expectativa de que haya algún tipo de inversión en el tema de hidrocarburos es esa, la siguiente. La expectativa de que haya algún tipo de actividad minera es esa. Expectativa, insisto, ¿no? Lo de azul me parece que son tierras que son derechos ya concesionados, lo verde, los puntitos verdes son en trámite. Esa es la expectativa de que haya, no es que haya minería en todos esos lugares, es que existe la expectativa de que pudiera hacerse inversión minera en eso, y por eso hay
gente que ha reclamado derechos para hacer algún tipo de actividad en algún momento. No en todos los lugares se está haciendo, pero ya existen derechos asignados por el Estado sobre justamente sus sueldos. Así es. ¿Qué cosa estamos entonces discutiendo? Ya para ir terminando, creo que estamos con un poco tiempo. Creo que hay un primer problema. A veces hablamos de la economía y yo prefiero hablar de las economías. Lo que nosotros habitualmente entendemos como la economía es un invento que termina de configurarse como disciplina del conocimiento a fines del siglo XIX recién, y que a partir de ahí se comienza a convertir en norma y creemos que es científica porque usa números, ¿no? Pero en realidad es bastante especulativa, bastante reciente, y hay sociedades que tienen tipos de arreglos económicos que las fórmulas de esto que conocemos como la disciplina científica de la economía no logra explicar suficiente y adecuadamente. O sea, la teoría de la escasez, la teoría de la asignación eficiente de recursos funciona en un contexto de economías modernas, capitalistas, ya no se suele usar mucho esa palabra, pero es importante subrayarlo, que tienen una particularidad, una particular forma de ubicarse y que se han convertido en la unidad de medida de referencia para toda la organización de la economía del mundo. Pero hay otras formas de organización distintas que se mueven con otros patrones y que tienen eficiencias. Por ejemplo, cuando tú eres un productor en la sierra y si vendieses un saco de papas a la costa o a la ciudad, obtendrías por eso más o menos unos 40 soles. Pero si vas hacia una comunidad de las zonas altas y lo intercambias por carne, y obtienes el equivalente de dos borregos degollados, que si lo monetarizas todo eso estarías realmente poniéndolo en el mercado por 60 o 90 soles. Están haciendo otro tipo de intercambio que no se guía por las leyes, ¿no es cierto? No es lo mismo, porque en esa otra transacción, no quisiera caer en el diálogo, puedo conversar lo siguiente. En esa otra transacción, lo que tú estás generando son un conjunto de obligaciones que no son económicas, son extraeconómicas. Y entonces la economía no es solo un intercambio de bienes, sino implica un proceso de relacionamiento entre personas, que te plantea otra forma de organización de los arreglos sociales. Y entonces cuando desde la antropología económica tú agarras la economía capitalista y le pones como a analizarla bajo las mismas reglas de las otras economías, encuentras puntos de convergencia, pero encuentras cosas diferentes. Bueno, a mí me gusta ese punto de vista, yo no digo que lo compartan ustedes, pero lo que sí señalo es que esta irrupción de hechos recientes, lo que te pone en cuestión es eso, te lo pone en cuestión, te pone en la mesa el hecho de que existen otras formas de organizar las relaciones y los procesos de intercambio entre las personas. No solo son modelos económicos o no solo son programas de desarrollo, lo que te están poniendo en la mesa es la discusión de formas de relación. Creo que es una primera cosa. El segundo tema es que he puesto ahí dos ejemplos solo sobre el tema de producción e intercambio. En el caso del agro, lo que nosotros solemos asociar a la idea de progreso y modernidad son grandes extensiones donde tienes cultivos altamente eficientes. Lo que hay en Virú, por ejemplo, en el norte es un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Grandes extensiones donde manejas unidades de producción muy grandes con alta tecnología y muy estandarizados. Como se produce habitualmente, como se ha producido, digamos, tradicionalmente en los Andes y en buena parte de América, es una lógica de policultivo, donde en pequeñas extensiones hay mucha cantidad de cultivos y eso es un arreglo tecnológico adecuado. Esas dos cosas, que aparentemente, si uno lo mira desde el lado de la eficiencia, va en detrimento del policultivo, si uno lo mira desde el lado de cuán adecuado es a la situación ecológica, funciona mejor desde el punto de vista de algunos agrónomos, es una expresión en el terreno tecnológico también de esas tensiones. El tema de la desigualdad y la pobreza también está puesto en cuestión a partir de esto, es decir, una fórmula es decir, vamos creciendo y a medida que vamos creciendo después vamos redistribuyendo. ¿La gente va a aguantar eso? ¿Está dispuesta la gente a esperar a que en algún momento se crezca lo suficiente como para redistribuir? Tengo la impresión que lo que hay también detrás de muchas de las tensiones sociales, que este tema de lo indígena ha permitido focalizar o poner los reflectores, tiene que ver con una demanda redistributiva que está diciendo, ¿sabes qué? No quiero dentro de 20 años, lo quiero ahora, ¿no es cierto? Y mucha de la tensión que hay, por ejemplo, que hubo, por ejemplo, en torno a experiencias como la de Extrata en Tintaya, mucha de la tensión que hay en algunos lugares como en el centro, ahora en el país, o en torno a Cajamarca, tiene que ver no cómo se redistribuye después de que la empresa realice utilidades, venda y pague un canon y los impuestos vengan a través del Estado. Ahora, en este momento, ¿cómo hacemos esa redistribución ahora? E incluso se están llevando de encuentro al Estado. Se están llevando de encuentro al Estado y comienzan a discutir directamente. Entonces la pregunta es, ¿quién redistribuye y cómo redistribuye? No tan
creo que había uno antes. A ver, dale, sí. Entonces, lo que está puesto en la mesa, decía, son problemas, efectivamente, y eso coincido, que tienen que resolverse no en el terreno de la economía solamente, sino en el terreno de la política, fundamentalmente. ¿Quiénes son los sujetos de derechos? ¿Cómo se representa esa diversidad? ¿Cómo se garantiza el respeto de las minorías? ¿Se integra todo en un solo Estado nacional o se puede hacer política intercultural? Creo que son las preguntas planteadas. No hay una sola solución. Lo que sí quisiera subrayar, que si bien las demandas son por reconocimiento creo no solo de derechos, sino reconocer primero que existen pueblos diferentes, que existen otras tradiciones culturales, que esos pueblos y esos colectivos requieren garantías como cualquiera de nosotros de acceso a bienes y servicios públicos, con los mismos derechos que todos, que requieren tener autonomía y que requerimos construir formas de participación política. Si bien esta fórmula de manera genérica puede ser sencillo de decir, creo que el principal problema es que tenemos que enfrentar este tema asumiendo que no hay matrices culturales mejores o peores que otras, ni que indefectiblemente la historia camine en un solo sentido. Es decir, a veces cuando uno habla de decir pueblos atrasados y pueblos modernos, da la idea de que ellos indefectiblemente van a tener que caminar la ruta hacia nosotros. Y podemos comenzar a construir muchos ejemplos de cuando usamos ese modelo mental para tratar de aproximarnos a este problema. Y en realidad son rutas diferentes. Creo que usted señalaba, líderes como Pizango son tanto más modernos porque los que están acá. En un debate ya antiguo que se hizo en el Cusco, en el Centro Bartolomé de las Casas, un autor, no recuerdo cuál es exactamente, señalaba que habría que diferenciar siempre modernidad de modernización. Decía, a veces hay procesos de modernización muy intensos que se vistan en tecnología, en máquinas, pero hay pensamientos que acompañan esos procesos, sobre todo en sociedades como la nuestra, que tienen muy poco de modernos. Y él ponía como ejemplos un conjunto de prácticas que se dan en torno a los migrantes, sobre todo, como ejemplos de modernidad. Señalaba que realmente los paradigmas de ciudadano moderno, en tanto portador de valores de emprendimiento, de progreso, de transformación, estaban más en ciudadanos que son migrantes y que son asociados no necesariamente con ese proceso que en gente que vive en las ciudades. Creo que esas son algunas de las tensiones. Creo que no hay soluciones planas, por eso lo planteaba más en términos de preguntas, en las que coincido con el primer antecedido, pero sí señalaría que un reto fundamental para una institución como esta es que incluso tenemos que remirar nuestras nociones básicas, nuestros universalismos. Asumimos que algunas nociones como la de libertad, que yo creo que es válida, la reivindico como todos, significa lo mismo en todo tiempo y en todo lugar, es válida para todos, de la misma manera. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo de comprender que hay grupos humanos, tradiciones culturales, que las piensan de otra manera y que también son tan válidas como las que queremos reivindicar nosotros. Y el reto justamente es ese, cómo esas tradiciones distintas pueden encontrar mecanismos de encuentro y de construcción de una sociedad democrática, conjunta, construida por todos, que nos incluya a todos para salir adelante. El riesgo de no encontrar eso es que sigamos repitiendo enfrentamientos que se van apareciendo y se van reinventando de una u otra manera.